Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilmer Useche, estudiante de Administración y actualmente cursando la materia de Administración Financiera. Para este tema de costo de capital, podría comenzar diciendo que permiten determinar el costo que tiene X inversión, evaluando sus diferentes fuentes de financiamiento. Cuando se nos pide calcular el costo promedio ponderado de capital, evaluamos esas fuentes de acuerdo a la ponderación de su estructura de capital. Para culminar con este tema, se nos ha pedido explicar el ejercicio número 9, que nos dice: la cadena de comida rápida Burger Supreme está interesada en calcular sus costos de capital general, costo promedio ponderado de capital. La investigación actual reunió los siguientes datos. Aquí vemos los datos. Estos datos los vamos a trasladar a nuestra página en Excel. Que empezamos con el costo de patrimonio. Lo primero que debemos saber es que tenemos que calcular la emisión de acciones comunes, la emisión de las utilidades retenidas y por último calcular la emisión de acciones preferentes. Empecemos con el precio de la acción, que es 40 y en esta última es 80. Los dividendos esperados, los datos nos dicen que es 5 vale, y aquí el 5% del 80. Es por ello que, como podemos ver, calculamos y nos da 4. En la tasa de crecimiento tenemos el 5% en acciones comunes y en retenidas 5. En preferentes no, porque es continuo. En gastos de emisión tenemos 3, aquí es continuo, y 5 en las preferentes. En la tasa impositiva 25 y en las preferentes 25. Para calcular ahora la emisión de acciones comunes aplicamos la siguiente fórmula, que nos dice que los dividendos esperados entre el precio de la acción menos la tasa de crecimiento por 1 menos el 25% más la tasa de crecimiento. Esto nos daría como resultado 18.25%. Para calcular las utilidades retenidas no es más que los dividendos esperados entre el precio de la acción más la tasa de crecimiento, lo que nos daría 17,50%. Y por último tenemos para calcular la emisión de acciones preferentes, que no es más que, como vemos aquí, dividendos esperados entre precio de la acción menos el gasto de inversión por 1 menos la tasa impositiva, que es el 25%, y esto nos da el 5.25%. Ahora nos vamos para el costo de la deuda. Como podemos ver, tenemos la tasa de interés, que es del 10%, que nos lo da el enunciado, y la tasa impositiva, que es el 25%. Para calcular no es más que la tasa de interés por 1 menos la tasa impositiva, que es el 25%, lo cual nos da 7.50%. Ahora nos vamos a calcular el costo promedio ponderado. Podemos ver que son similares pero no iguales. La diferencia es que aquí vamos a calcular con el porcentaje que calculamos arriba de emisiones de acciones comunes, y aquí con la reinversión de utilidades. Como podemos ver, aquí nos traemos el 18.25%, y para calcular usamos la suma de estos tres ponderados que hemos calculado previamente al multiplicar la ponderación por este. Como podemos ver, aquí tenemos el 12,65%. Al siguiente cuadro hacemos exactamente lo mismo, lo único que nos vamos a traer es el porcentaje de reinversión de utilidades, que es 17,50%. Al sumarlo nos da 12,28%. Sin más a qué hacer referencia, muchas gracias por su atención.